Dios se lo bendiga mucho. Dios se lo bendiga grandemente, querida iglesia. Agradecido del Señor por esta bella oportunidad que me ha permitido en este día. Quiero hablar de la palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo del 8 al 10. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra, y de las tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Podemos ver, querido hermano, cómo el Señor siempre ha escogido a las personas que verdaderamente son elegidos de Dios. Por ejemplo, el Señor escogió al pueblo de Israel, la cual libró en muchísimas ocasiones de muchas situaciones. Escogió a Abraham, la cual fue su amigo. Abraham fue amigo de Dios por la gran fe que tenía Abraham al Señor, de que el Señor era su guía, de que el Señor era su mediador, de que el Señor estaba con él. Abraham era el padre de la fe. Inclusive creía tanto en el Señor que cuando Dios le pidió a Abraham que diera a su hijo como holocausto, Abraham hizo el intento de hacerlo y el Señor lo detuvo, porque Abraham estaba afianzado en la palabra del Señor. Abraham obedecía la palabra de Dios. Entonces, nosotros debemos procurar tener fe cada día más, no importa en el medio que nosotros nos estemos desenvolviendo. Nosotros debemos procurar que nuestra fe se mantenga y que crezca cada día más. Y en los días que nuestra fe sea aprobada, entonces nosotros mantenernos firmes, no desmayar, no decaer. Entonces, antes, desde la fundación del mundo, el Señor te había escogido para que tú seas luz en medio de la oscuridad, para que tú hables de la palabra del Señor, para que tú le digas al ser humano, le digas al mundo de que hay un Dios vivo y que hay un Dios de poder, y hay un Dios que le puede sanar, que hay un Dios que le puede libertar, que hay un Dios que puede restaurar su vida. Dice su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El Señor te ha escogido. Dice la palabra: porque te tomé de los confines de la tierra, y de las tierras lejanas te llamé, y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. El Señor, cuando tú eres un escogido de Dios, no importa las acciones que tú tomes en tu vida, el Señor te hará entender de que sin Él tú nada puedes hacer. Muchas veces nosotros tomamos decisiones que nos alejan de una forma abismal de los caminos de Dios. Pero aún así, cuando tú eres un elegido de Dios, el Señor siempre está contigo, el Señor siempre te va a sustentar, el Señor siempre te va a cuidar. Pero el Señor va a permitir que tú tomes malas decisiones en tu vida para que tú logres entender que la voluntad de Dios es mejor que nuestra propia voluntad, porque el Señor sabe lo que te conviene. Muchas veces las cosas que nosotros vemos muy llamativas, muy bonitas, en ese preciso momento creemos que eso es lo mejor para nosotros. Pero el Señor ya conoce de que eso te puede hacer daño más adelante. El Señor conoce las consecuencias que puede traer esa decisión que tú hayas tomado. Entonces, esas malas acciones, esas malas decisiones que tú tomas en tu vida, trae consecuencias para tu vida. Entonces ahí viene lo que es el proceso. El Señor permite que tú tomes esas decisiones en tu vida para que tú logres entender que es su voluntad y no la nuestra. Pero el Señor, como dice la palabra, desde antes de que te formase, Él ya te conocía y Él te ha elegido
para que tú prediques tu palabra, para que tú hables de la palabra de Dios, para que tú seas luz en medio de las personas que necesitan de una palabra de aliento y una palabra de vida, en el nombre poderoso de Jesús. Jeremías 1:5 dice: antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes de que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ya el Señor te conocía desde antes de formarse en el vientre de tu madre. Perdón. El Señor conoce. El Señor conoce tu pasado. El Señor conoce tu futuro. Entonces, querido hermano, el mensaje que le quiero transmitir en este momento es que si tú eres un elegido de Dios, si tú eres un elegido del Señor, si tú sabes de dónde el Señor te sacó, si tú sabes de qué el Señor te ha librado, que por su gracia y por su misericordia tú estás viendo hoy en día este culto virtual, entonces no temas. Tú eres un elegido de Dios, no temas. Estas cosas que están sucediendo, tú no debes de temer, porque de otras cosas en el pasado te ha librado el Señor. Y el Señor está contigo. El Señor te va a dar la fuerza, el Señor te va a dar el sustento. El Señor te va a dar esa paz que necesita tu corazón, esa paz, para que esa paz que tú recibes del Señor se la transmita a tu familia, se la transmitas a tu hermano, a todas tus amistades, que tú les digas a la persona que se sienten quebrantada, que se siente cabizbaja hoy en día, de que hay un Dios vivo, que hay un Dios de poder, que hay un Dios que puede restaurar su vida, que hay un Dios que puede sanarle, que hay un Dios que puede levantarle, que hay un Dios que puede romper con toda pandemia, que hay un Dios verdadero que nos dará la victoria en el nombre poderoso de Jesús. No te aflijas, no temas. El mensaje en el cual le estoy hablando en el día de hoy es: no temas, yo soy un escogido de Dios. Al que te queda al lado, al hermano que te queda al lado, dígale: no temas, tú eres un escogido de Dios. Dios te ha llamado para que sea luz en medio de la oscuridad. Dios te ha llamado para que tú prediques su palabra. Dios te ha llamado para que tú le seas fiel, para que tú tengas fe en Él, para que tú le creas, que no importa la situación de que se esté moviendo, no importa la situación o las informaciones que tú estés escuchando, no te lleves. Confía en el Señor, confía verdaderamente en esta información, en esta palabra que es el camino, la verdad y la vida. Confía en el Señor Jesucristo, que es el que te va a dar la salvación, es el que te va a dar la vida eterna, no es el hombre. Dice la palabra: maldito el hombre que cree en otro hombre. Entonces, querido hermano, muchas veces hay situaciones que nosotros vemos que para el ser humano es imposible, pero para Dios todo lo es posible. Pero nosotros debemos creer, nosotros debemos confiar, nosotros debemos estar cada día agarrados de la mano del Señor, de que hay un Dios vivo. ¿A dónde está tu fe? Recuerda de las promesas que el Señor te ha dicho. Recuerda de donde Dios te ha sacado. Recuerda de donde Dios te ha librado. En el nombre poderoso de Jesús, gloria al Señor. Para siempre es su misericordia. Grande eres, poderoso Señor Jesucristo. Entonces, querido hermano, hay que mantenerse firme en la palabra, crecer en nuestra fe, orar. Este tiempo que tú estás en tu casa, pídele fortaleza al Señor. Pide, si tú te sientes angustiado, si tú te sientes quebrantado, si tú te sientes un poco confundido de tantas informaciones, pídele sabiduría, pídele discernimiento al Señor, que el Señor te va a dar esa paz, esa fortaleza y ese entendimiento. El Señor te va a hablar a través de su palabra. El Señor se va a glorificar en ti. No importa esta situación, el Señor te va a dar la victoria en el nombre poderoso de Jesús. Porque nosotros somos un escogido de Dios. Y de tantas personas que hay en el mundo, de tantos millones de personas que hay en el mundo, el Señor te ha escogido. Desde antes de que tú nacieras, el Señor te ha escogido. Entonces, querido hermano, nosotros debemos estar afianzados en la palabra del Señor. Nosotros debemos creer en las promesas que el Señor te ha dado. En el nombre poderoso de Jesús, el Señor siempre va a estar contigo, el Señor te va a sustentar. Nosotros,
cuando Dios no elige, Dios permite, como le había dicho anteriormente, permite que tú pases diferentes situaciones en tu vida, pero el Señor trata con cada persona. El Señor toca el corazón de cada persona, toca su corazón, pero depende de la persona si le abre su puerta al Señor, o si se endurece su corazón y no lo permite que le entre. Quizás hoy en día el Señor esté tocando muchos corazones de muchas personas que están pasando por una situación difícil, personas que están enfermas, personas que están en una situación delicada de salud. El Señor va a obrar. Si esa persona que está enferma es un elegido de Dios, el Señor la va a sacar, la va a levantar, la va a restaurar, va a extraer todo síntoma en el nombre poderoso de Jesús. Porque el Dios que nosotros le servimos, el Dios que nosotros tenemos es un Dios omnipotente. Gloria al Señor. Entonces, queridos hermanos, no crean o no permitan que esas informaciones les turben su mente. No permitan que esas informaciones disminuyan su fe, le amedrante. Porque usted tiene el Dios poderoso que lo defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria al Señor, aleluya. Tenga fe, que nuestra fe vaya en dirección a la fe que tenía Abraham por Dios. Que usted intente cada día más acercarse al Señor, que verdaderamente usted quiera ser su amigo, porque el Señor, como dice nuestro pastor, no lo va a defraudar, no le va a mentir, no lo va a defraudar, siempre estará contigo, siempre le dará su mano amiga. El Señor es fiel, es justo. Es bondadoso, es misericordioso, querido hermano. El Señor toca los corazones verdaderamente. Recuerdo que aún yo estaba en Castillo Fuerte y yo me había convertido, pero sentía de que no estaba haciendo verdaderamente lo que Dios quería que yo hiciera. No estaba haciendo en su totalidad la voluntad de Dios. Y cada vez que yo iba a los cultos, en ese tiempo no iba con tanta frecuencia. Cada vez que yo iba a los cultos, llegó un momento en mi vida cuando el Señor empezó a tratar conmigo, que cuando el pastor, recuerdo que cada vez que el pastor hacía el llamado, yo me sentía mal, me sentía con muchas ganas de llorar, porque yo sabía dentro de mí de que había algo que el Señor quería que yo hiciera que yo no estaba haciendo, que yo necesitaba entregarme completamente al Señor, porque el Señor en ese momento estaba tocando en mi corazón. Hasta que hubo un día que yo no pude más y yo pasé y me reconcilié en ese día con el Señor. Pero para yo poder entender muchas situaciones, yo tuve que pasar un proceso, yo tuve que ser quebrantado para yo poder entender de que Dios es la mejor, que Dios ha sido lo mejor que ha pasado en mi vida. Gracias le doy a Dios, gracias le doy a mi querido pastor Elvis Ponciano, gracias le doy a mi querida pastora Reina Cuevas de Ponciano por la ayuda que me han dado después de Dios. Que Dios le bendiga grandemente, y a usted, querido hermano, que se mantenga cada día más firme en los caminos del Señor, que su fe aumente, que crea en la palabra de Dios, que crea en la promesa del Señor, aleluya. Entonces, amigo que me escucha, si usted está pasando por una dificultad, si su familia está pasando por una dificultad, si sus hijos están pasando por alguna situación, quiero decirle, querido hermano, que Dios es el único medio de salvación. Dios le traerá la paz, Dios le traerá felicidad, Dios le dará abundancia a su vida. Acepta al Señor Jesucristo, que Él es el único salvador, el único que puede salvar su vida, el único que lo puede levantar. No importa la situación que usted esté pasando hoy en día, el Señor le va a bendecir, el Señor le va a restaurar, el Señor le va a dar la paz que usted necesita. Si usted está enfermo, el Señor le va a sanar, porque nosotros tenemos
un médico por excelencia que es el Señor Jesucristo. Crea en Él, acéptale como el único suficiente Salvador y usted verá las cosas grandes que el Señor hará en su vida. Este ha sido el mensaje que el Señor me ha permitido darle, querido hermano. Que Dios le bendiga mucho, que Dios le bendiga más otra vez. Cristo vive y para siempre su misericordia, gloria al Señor. Gracias, Padre, gracias, Señor. Dios le bendiga mucho.